lo dejamos en estratos de relleno, no dio tiempo a bajar más. Y tampoco sabemos la configuración estructural de la parte opuesta. O sea, no sabemos si hay otra construcción más al norte, como Sierra, si tiene contraescarpas, si tiene qué tipo de construcción configuraría el propio foso, ¿no? También hacia el este parece intuirse una segunda torre simétrica al existente al oeste, que correspondería perfectamente con el boceto que tenemos de Vespasiano, pero que esta parte se intervino muy poco porque fue la parte de acceso de maquinaria y tal durante los trabajos, que bueno, también se hicieron obras de remodelación y de todo el mirador. Pues esta parte no fue imposible intervenir. Encontramos algún muro que giraba hacia el norte de las mismas características que el muro de diamante, de la torre de diamante que tenemos al oeste, que es este de aquí finito, que veis aquí, pero solo lo pudimos limpiar someramente y apuntar su existencia. Ha quedado como incógnita demostrar si esta configuración corresponde completamente a este plano que veíamos de Vespasiano, con las dos torres poligonales a los lados, los dos baluartes y el foso, y seguramente pues un puente levadizo en la parte central, ¿no? Que es lo que todo parece apuntar que fuera así. También encontramos una simetría por el oeste, con estos muros de cierre ataludados que veíamos aquí. Lo que pasa es que es cierto que aquí pasa lo mismo que hablábamos antes con las estancias, que como la roca aflora tan alta y el castillo, cuando se convirtió en mirador, fue desmontado, bastante desmontado, pues observamos muy poca potencia de estos muros. Los hemos documentado en planta, pero no tienen el recorrido que tienen en la zona oeste, que sí que vemos ese alambor de los muros y bueno, podemos ver mejor sus características. El historiador Francisco Amillo apunta que las reformas planteadas por Antonelli no fueron llevadas a cabo por la oposición de las Cortes de Valencia en 1563. Sin embargo, gracias a la intervención arqueológica, nosotros sí apuntamos a que en el siglo XVI se acometieron obras de envergadura en el castillo, construyendo nuevos muros defensivos muy similares a los propuestos por Antonelli en sus informes. Es cierto que las Cortes de Valencia cuestionaron la cantidad del gasto que supondrían, pero parece que a pesar de ello, finalmente, estas reformas sí que se llevaron a cabo, aunque fuera al menos de forma parcial. Vale. En cuanto a los materiales, a ver, aquí tenemos, este es el muro que cierra por el norte, parte de la torre en forma de diamante, otra foto del muro que cierra por el norte, para que veáis luego la potencia, ¿no? que tiene. Bueno, pues esto es lo que está en rojo, en naranja fuerte, es lo que realmente documentamos en la instalación, y lo que está solo delineado en líneas naranjas es la continuidad que nosotros presuponemos, ¿no? Los dos baluartes. Y bueno, pues se parece mucho tanto al boceto de Vespasiano como a las típicas fortificaciones de este periodo. El esquemita que hemos puesto aquí abajo es del Fort de Bermia, de Callosa, que también es de este mismo momento, ¿no? Y donde veríamos pues estos baluartes en formas poligonales, el foso defensivo, el puente levadizo y bueno, pues estos alambores de los muros que hemos documentado en la excavación, ¿no? Pues, el concepto arquitectónico de las defensas en este momento va un poco por esta línea, ¿no? Por eso sí que podemos presuponer esta existencia de esta torre también en el otro lado. En cuanto a la cerámica, de esta fase, como ya mencioné al inicio, es la fase en la que mayor porcentaje de materiales cotidianos encontramos. Es la fase que seguramente el castillo estuvo más habitado y tuvo mayor actividad. El conjunto
del estudio de este conjunto podemos decir que en general se enriquece también la vajilla con tipos funcionales más variados como vasos, copas, tazas, y además se trata de una vajilla de mesa en general de bastante calidad, de manises, siendo la decoración más habitual la dorada, seguida de la decoración en azul o ambas combinadas, con motivos geométricos variados y complejos, zigzags, círculos, solfas, y al exterior principalmente líneas paralelas y espirales achatadas que son muy típicas de la cerámica de Manises de este momento. Un dato curioso es que algunas de estas piezas fueron compradas con defecto de fábrica. Entonces se trata pues de una vajilla de lujo, pero de segunda, lo que nos habla también del estatus social de los moradores del castillo en este momento. Otras piezas que destacan en la vajilla de mesa son las importaciones, una de las Islas Baleares y el resto importaciones italianas, sobre todo, principalmente de la zona de Liguria. Se trata pues de, bueno, es algo que es bastante común en otros yacimientos de este periodo, como en Sabia, en Denia y en los propios puertos de Alicante y de Valencia. El resto del conjunto, esto es las piezas de almacenaje, los cántaros, los jarras, las piezas de cocina, siguen estando representadas en porcentaje con tipologías muy similares a los de la fase anterior, siendo un tipo de piezas caracterizada por una mayor continuidad, ¿no? Otras piezas de cerámica no reseñables, no relacionadas con el consumo de alimentos, son un crisol, lo que nos habla de una existencia de un área destinada a la fundición de metal, quizás una pequeña fragua en el interior del castillo, y una pipa de caolín para el consumo de tabaco. Otras piezas ya de otros materiales, pero que también nos hablan de la vida cotidiana que se desenvolvía en el castillo, en este momento es la presencia de un dedal de bronce, una pulsera de vidrio y jarritos de vidrio seguramente destinados a perfume. Nos hablan de una cotidianidad ya un poco más, quizás, cómoda, desahogada. Entre el metal también son relativamente abundantes en esta fase los clavos de hierro, de elementos muebles, de puertas, ventanas y otros elementos de madera. Bueno, pues a grandes pinceladas podríamos caracterizar la fase 4, que ya es el siglo XVIII y XIX, ya estamos llegando ahí al final de toda la historia del castillo, como un periodo de reducción de los ataques, crecimiento del pueblo y modificación de los usos del castillo. Sin embargo, a pesar de esta reducción paulatina de los ataques, no hay que pasar por alto un hecho bélico que volvió a sufrir el castillo en este momento, y es la ocupación del castillo por parte de las tropas francesas en 1812 y la destrucción del mismo por parte de la flota naval británica tras retirarse las tropas francesas. Tras esto, el avance del siglo XIX implica una transformación de los espacios del castillo bastante radical. Muchas de las reformas de la fase 3 quedan cortadas, o sea, se anulan muros, se tiran muros y estos quedan sepultados por nuevos elementos constructivos y rellenos de nivelación. Parece que hay una tendencia a crear un espacio más abierto, ¿no? La máxima expresión de esta reconfiguración la tenemos en el patio norte, que es todo lo que vemos aquí en marrón, ¿no? En marrón al norte, en el que se construyen unos canalones de agua que vertirían al aljibe. O sea, no sé si se trataría de una zona jardinada, de un patio porticado habitado por algunas construcciones en esta zona y un aguas que vertirían estos canalones, pero bueno, estamos viendo que ya estamos hablando de otra cosa, más que un castillo ahí, defensa fuerte, ¿no? Hacia el sur, un poco hacia el sur, encima del aljibe se construye un abrevadero, que son estos muros que veis pintados aquí en marrón, encima del aljibe. Y bueno, pues se realizan alguna serie de construcciones. Aquí hay unos muros que parecen responder a alguna estancia más o menos de poca entidad, no sé si alguna chabola, alguna caseta, y el foso también se anula y se aprovecha para otras construcciones. Tenemos aquí una serie de muros de este momento
que aprovechan el foso para crear un espacio habitable. Hay que decir que estos muros son del siglo XIX todos, pero que se hacen en diferente momento y en diferente contexto, porque tienen una factura muy diferente. O sea, el que vemos aquí en la parte más central es un muro de muy buena factura, realizado con lajas de piedra bien escuadradas, de mortero de cal, con enlucido, y en cambio los que se añaden hacia el este después, también en este momento, pero son de una factura completamente diferente. Son muros que utilizan materiales de otros sitios, hacen una ramasa de tierra, como más rápido o con menos economía, ¿no? para construirlos. Aquí veis la foto de los canalones que se construyen. Y bueno, de este periodo también es bastante interesante los grafitis que se conservan en el aljibe. Algunos de ellos con años que nos hablan precisamente de 1887, 1895, y son nombres de personas que habitaban el castillo, frecuentaban el castillo en este momento. Aquí vemos estos muros que aprovechan el foso, los materiales de este momento. Vale, y quería hacer una... ¿Tengo tiempo? Sí. Vale, pues una mención a un hecho interesante también de este momento, es que con esta reconfiguración del espacio y con estos nuevos rellenos que anulan los muros anteriores, encontramos en la parte noroeste un depósito a modo de osario de restos humanos, seguramente provenientes de la iglesia próxima, de San Jaume y Santa Ana. Bueno, hemos realizado el estudio antropológico de estos restos. Decir que se pudieron estudiar un total de 6.271 huesos y fragmentos de hueso procedentes de este depósito, y bueno, y que esto nos ha permitido conocer las condiciones de vida y la calidad de vida de los habitantes de Benidorm en este periodo, una muestra bastante significativa de los habitantes de Benidorm en el siglo XIX, seguro siglo XVIII, más bien siglo XVIII, quizá como principios del siglo XIX. Es decir, que se han documentado marcadores de actividad física intensa y carga habitual de peso, propios de individuos que realizan actividades físicas frecuentes, patologías de espalda, tanto cervicales como torácicas y lumbares, y que también pueden guardar relación con esta actividad física intensa, y enfermedades relacionadas con deficiencias en la alimentación u otros desórdenes metabólicos, tanto en individuos adultos como en subadultos. La llamada criba orbitaria, que puede ser debida a malnutrición, enfermedades gastrointestinales o parásitos. Y por otro lado también hipoplasia del esmalte, también documentada, que viene ocasionada por factores como el estrés fisiológico, raquitismo, avitaminosis, afecciones paratifoideas, infecciones, intoxicaciones. Y bueno, pues algunos de los huesos estudiados presentan fractura con recuperación ósea en costillas, extremidades superiores, inferiores, algo también muy frecuente en cualquier población y época. Y bueno, pues algunas enfermedades congénitas como la espina bífida o la sacralización de la quinta vértebra lumbar. Pero bueno, lo que estamos viendo es un contexto de personas humildes, trabajadoras, muy trabajadoras, que realizaban trabajo físico y mucho esfuerzo, y que muchas veces la alimentación no era la idónea o no llegaba convenientemente como debía de ser, ¿no? Y todo esto pues nos lo chivan los huesos que encontramos. Asociados a estos muertos encontramos un Cristo de terracota, que vemos ahí, uno de los fragmentos, que eran varios, algunas monedas. Estas son muestras de las enfermedades de las que os hablaba.
Vale. Y voy a acabar solo con un apunte, que es, también encontramos en el contexto huesos de animales, ¿no? Que os he ido mencionando a lo largo de las fases, junto con la cerámica y tal. Y bueno, también realizamos este estudio y es interesante porque nos da datos sobre la dieta de las personas que habitaban en el castillo. Sabemos que lo que más se consumía en el castillo eran restos de ganadería, sobre todo de oligárdidos, de cerdo, o sea, de cabra y oveja, en parte mucho más minoritaria cerdo y casi una cosa extraña la vaca, ¿no? También encontramos conejo, encontramos peces, espinas de pescado, los caracoles que mencionaba anteriormente, y decir que los animales se consumían prácticamente, se aprovechaban prácticamente en su totalidad. Vemos marcas de cortes en diferentes partes del cuerpo del animal que nos están indicando el procesado del animal y su aprovechamiento prácticamente completo. Y bueno, pues estos son así un repaso general por todo lo que encontramos en el castillo, que esperamos que haya sido de interés. Informativa, pero no vamos a hacer examen, pero yo creo que hemos aprendido todos un poquito más de nuestro pueblo, de Bilbao. Te damos las gracias por tu buena información. Y antes de empezar a las preguntas, María Ángeles tiene un regalito para ti, un pequeño detalle. Y la semana que viene tenemos a Juan Francisco Amorós, que está aquí presente, y nos hablará, aquí está el ponente de la semana que viene, hará un recorrido escultural por las estatuas y monumentos de Benidorm. La quincena. Así que eso la semana, bueno, dentro de 15 días. La quincena que viene. Bueno, queremos agradecer en nombre del Faro un detallito por todos tus conocimientos que nos has trasladado y, como dice Isabel, nos ha dado una ponencia muy interesante, ¿no? Y ahora que veo el público, tenemos un público maravilloso, ¿eh? Sí. Tienen una alegría en los ojos, les brilla, son geniales. Un aplauso para ellos. Para que tengas un recuerdo. Gracias. Bueno, vamos a empezar a hacer las preguntas que seguro que hay muchas. A ver, Lola. Vamos a escuchar, por favor. Lola. La primera, la situación de la primera es donde estaba el pozo de lo que está totalmente en la plaza de armas. ¿Está en el subsuelo del pozo exterior? Sí, donde está el Powell, antiguamente, ¿no? Se volvieron a colocar, pero no me acuerdo de eso. Me ha querido verlo ahora. Justo ahí. Le han puesto pusieron un carbohidrato que es transparente, que se les llenaba de humedad. Sí, justo, donde el Powell. Vale. Y luego la otra pregunta es, ¿dónde está exactamente los sabios apareciendo los Vamos a escuchar, por y favor. el segundo pozo posterior? Sí, no, a ver, voy a encender el osario apareció en el norte, en el noreste. ¿Pero cercano a la iglesia? No, en el propio Castell. O sea, están trasladados a posta a esa zona de fuera. Yo creo que puede tener que ver con el edicto de Carlos III, que ordena la salida de los muertos de las iglesias, ¿no? Que se prohíbe, el que prohíbe los enterramientos de los muertos de las iglesias, y es posible que a lo mejor se decidiera sacar un depósito a modo de osario y depositarlo ahí fuera. Si yo pregunto exactamente qué distancia está de la iglesia, más o menos, ¿qué distancia hay de un sayo a la iglesia? Pues está justo donde está después el aljibe. Te respondo las dos preguntas en una. Encima. No, el segundo. O sea, el que está aquí, el de diamante. O sea, en esta esquina noroeste, justo. Anulan la torre, la desmochan, anulan el aljibe y ahí se realiza el depósito de huesos. Y el aljibe está aquí, justo dentro de la torre esta del baluarte de diamante.
Sí, por favor. ¿no? Sí, sí. A ver, yo Levanta quiero la voz saber... y así te oímos todos. Sí, lo has dicho brevemente, pero yo quisiera saber la situación real ahora mismo del castel, que no es castel, el mirador, con las columnas, la cerámica, el balconcito, que tiene pinta de árabe, tiene pinta arabesco, por lo menos las que no entendemos de eso. Quisiera que me dijeras quién hizo eso, si los árabes o el Reino de Valencia. El mirador, tal y como lo conocemos, Sí, tal y como está ahora. es un proyecto de 1928 de un arquitecto que lo decide acondicionar para su uso, su disfrute, su uso como espacio para baile. O sea, es un proyecto completamente contemporáneo que tiene esa inspiración mediterránea, pero es un proyecto de principios del siglo XX. Que tiene toda la pinta arabesca. El pozo, o sea, de una terraza árabe, claro. Bueno, gracias. Vicente, ¿querías comentar? No, yo al filo de lo que acaba de decir, no es ningún proyecto, eso lo hace el alcalde Alós, que es capitán de Almadraba, con 2 albañiles. Vamos, directamente lo hace con esa inspiración árabe, Claro. pero es una cosa muy reciente y que lo hace él para bailar, ahí se hacen las verbenas, Claro. y lo hace este señor con su propio dinero, además, creo. Sí. Que luego le van a tratar muy mal y en la guerra lo van a defenestrar y le van a poner una multa de 20.000 pesetas. Interesante. ¿Lo sabías? No sabía. Sí que sabía que para hacerlo se había hecho una colecta, ¿verdad?, en el pueblo, porque no había fondos suficientes. Eso está en el archivo, sí que había un documento que para hacer el mirador necesitaban dinero, y lo que hacen es hacer una colecta, y en el archivo se conservaba incluso algún boleto de esa colecta popular para poder construir el mirador. ¿Alguna pregunta más? ¿O curiosidad? Sí. Yo quisiera, por favor, que me confirmase o me desmintiese, caso contrario, una historia que me contaron a mí en los 20 o 25 años. Y es respecto de la cala de Finestrat. Según parece, es una cuña que desde el pueblo de Finestrat, de las Carmatas, y me contaban que precisamente el pueblo de Finestrat, ser el pueblo del interior, no tenía costa, no tenía mar, pero que al ayudar a Benidorm, a Vila y a otros pueblos costeros, en agradecimiento a esa ayuda que el pueblo prestaba a lo largo del tiempo, le concedieron esa pequeña cala. Quisiera saber si es cierto o no. Yo ese dato no lo conozco. Es otro tema, ¿no? Sí, no tiene nada que ver. Eso es historia. Es otro tema y van a venir a hablar de ello. Seguro que Francisco Amillo, ¿no?, que va a venir en breve, No, que va a venir con el tema. seguro que lo sabe, lo tiene en la fuente y se lo puede confirmar. Yo no lo sé. Muy bien. También va a venir Ana Pellicer, que hablará sobre estos temas de primera mano. Muy bien. A ver, Manuel, por favor, ¿querías preguntar algo? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la conferencia en estos días de calor que van a durar por todo el norte del Pacífico. Se agradece la asistencia y su buena fe y conocimiento. A mí 2 cosas que me han impresionado, no me han sorprendido, pero me han impresionado porque se impresionan. Usted ha dicho 3 veces, lo hemos perdido. Por lo cual se refiere que a lo largo de la historia, la cultura de los españoles, pues, nos importa un poco. Lo que quería decirle es lo siguiente, una pregunta personal, porque dice usted hacer la carrera de arqueología, que me gustaría saberlo, por curiosidad humana, y la segunda es con respecto al aljibe, si eso sería recuperable para embellecer más la ciudad de Benidorm, ya que lo único que han quedado son pequeños restos prácticamente sin ninguna importancia. Muchas gracias, doctor. ¿Por qué he decidido yo estudiar arqueología? Sí. Pues la verdad es que por vocación total. No, desde que era pequeña quise estudiar arqueología. Mi hermana es bióloga, mi hermana estudió biología, y cuando ella estaba en la universidad, es bastante mayor que yo, es 11 años mayor que yo, me llevaba mucho al campo, todos los fines de semana, pues a ver
animales, aves, avistar con prismáticos, hacer excursiones. Y entonces, bueno, me llevaba con sus amigos de universidad, ¿no? Y entonces ellos me preguntaban, ¿y tú qué quieres ser de mayor? ¿Tú quieres ser bióloga también? Y yo decía, pues mira, a mí me gusta mucho el campo, me gusta mucho salir así a hacer excursiones y tal, pero me gusta mucho también la historia. Entonces ellos me dijeron, pues entonces lo que tienes que ser es arqueóloga. Eso fue como en 11 años y ya me metieron esa idea y no me la han sacado nunca más. Y luego, sobre lo del aljibe, sí que cuando estábamos trabajando en la plaza del Castel se planteó la posibilidad de hacer algún tipo de escalera o algún elemento, porque efectivamente hay un hueco hecho, o sea, hay un hueco hecho en la parte superior donde estaría el pozo, y de ahí se podría colocar una escalera metálica o algún elemento que a lo mejor no sería conveniente el tenerlo abierto siempre para que todo el mundo entre ahí adentro, yo que sé, que al final lo que hacen a lo mejor es hacer botellón o tal, pero que sí en momentos especiales del pueblo pues fuera accesible, o sea que se podía hacer una... Perdón que interrumpa, ¿podría usted decir una, porque por la imagen me ha parecido que ese aljibe es muy grande, ¿verdad? Sí, sí. ¿Puede usted poner un ejemplo así que nos haga una idea? El aljibe son... Pues mira, la estancia que vemos aquí, en la esquina, del ámbito que pone ámbito 1, son 12 metros cuadrados. Y el aljibe ocupa toda la parte esta alargada, que vemos aquí en la parte central, incluso los límites estos grises que vemos al exterior, que serían los muros del aljibe, vamos. No, más pequeño. Más pequeño que esta sala. Estamos hablando de 20 y algo metros cuadrados o algo así. Pero es un aljibe bastante grande y es un aljibe con un estado de conservación espectacular, por otro lado. O sea, está precioso, vamos, con todos los morteros conservados, con el mortero hidráulico del suelo perfectamente conservado. O sea, es muy interesante, sí. Por eso usted, que está la presidenta del Paro también, que le escribe una carta al alcalde para que haga el proyecto que se le puede hacer. Sí, claro, no está mal. Sí. Pues, perdón, ¿cómo se han encontrado a raíz de todo hacer los cimientos de casa? ¿Cómo lo habéis encontrado con las excavaciones? ¿Cómo están? ¿Están bien o está para derrumbarse? Porque con el mar al lado pues te vas acabando y... tenemos la diferencia entre la parte este y oeste, que la parte este está más arrasada y la parte oeste mejor conservada, pero por ejemplo los muros fundacionales de la fase del siglo XIV, vamos, que las fotos que, mirad, estas son las fotos de ejemplo que os ponía al principio, este lapial está en un excelente estado de conservación. O sea, en general están en bastante buen estado de conservación, sí. No están nada mal. Francisco, ¿querías preguntar, Juan? Sí. Quería preguntar primero si en la exploración o examen de las laderas se ha encontrado un cañón que sí que por lo visto hay por ahí en una ladera, y si tendría sentido, también teniendo en cuenta que el cañón, o sea, que el castillo fue detonado o cañoneado, no sé, por los ingleses, ¿no? Sí. Tendría sentido hacer algo de o sea, subacuático, ¿no? De arqueología subacuática, o excavar en las bases de la ladera, digamos. Sí, yo creo que sería muy interesante, sí, hacer una prospección subacuática, no solo por esos restos de los derrumbes que pueda haber de un ataque puntual o de varios ataques, sino también por el propio material mueble también que hablábamos, o sea que estamos viendo que las basuras las tiran hacia afuera, entonces seguramente en el entorno del castillo tengamos bastante material mueble interesante de estudiar, que con una prospección subacuática se podría a lo mejor localizar. Y luego respecto al cañón, efectivamente hay un cañón, pero está unos metros bajo el agua. Se puede observar
o se observaba en el 2019, porque hace tiempo que no venía al castillo, he pasado hoy, pero no me he fijado en eso. Según bajaba los primeros escalones del mirador hacia abajo, te asomabas y ahí a unos metros bajo el agua hay un cañón, efectivamente. Y cuando estuvimos excavando, sí que hubo algunos vecinos de Benidorm que hacen submarinismo, que estuvieron buceando por la zona y nos hicieron unas fotos del cañón y sí, efectivamente, sí, está ahí. ¿Ese era, perdón, bajando a la izquierda o bajando a la derecha? Estaba bajando a la derecha, quiero recordar, a la derecha. Lola, la última pregunta que creo que nos vamos ya. ¿Qué profundidad tenía el osario? ¿Dónde se han encontrado los restos? Estaba bastante somero, bastante somero. Estaba encima de los muros del siglo XVI, desmochados, y estaría como a ver qué te diga, como a 40 centímetros del nivel de suelo del mirador antiguo. O sea, bastante somero. Retirabas el pavimento, retirabas las gravas de nivelación y tal, y pues a 40 centímetros como mucho estaba el osario. Y tenía cierta potencia, sí que tenía cierta potencia. Sí. ¿No sabes abajo cuántos metros de profundidad podía tener? Poca, pues a lo mejor 60 o 80 centímetros, poco. Se metía un poco en el aljibe de la torre. O sea, el vino con los huesos se metía dentro del aljibe de la torre. Vale, pues muy bien. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.